Se esperaba que fuera una demostración de fuerza, el Davos ruso. Una ocasión para que Putin conviviera con líderes y figuras económicas mientras reitera la fortaleza de Rusia. Pero Ucrania acaba de convertirlo en una humillación. La ciudad natal de Putin, San Petersburgo, arde en la víspera de un foro económico que significa todo para el líder ruso. Leningrado se ha iluminado con explosiones. Todo lo que Putin puede hacer es mirar. Y si es honesto consigo mismo, Putin sabrá que se merece todo esto y mucho más. Para Ucrania, esto no se trataba solo de avergonzar a Putin en el escenario mundial. Se trataba de venganza por una masacre rusa imperdonable. La mañana del 3 de junio debía ser especial para Putin. Pasaría la mañana preparándose para uno de los eventos más importantes de Rusia, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, o SPIF. Putin ha mantenido este foro activo durante toda la invasión a Ucrania, y la edición de 2026 será la quinta en medio de la guerra. Este es un evento con una historia profunda, una exposición emblemática del poder ruso que fue creada en 1997 y desde 2006 se ha realizado específicamente bajo los auspicios del presidente ruso. Puede usarse como mecanismo para que Putin fortalezca relaciones y la economía rusa. Las cifras explican por qué Putin considera tan importante este evento. No es solo que el SBF se realice en San Petersburgo, ciudad natal de Putin, aunque eso siempre le dará un lugar especial en el corazón del presidente ruso. Este es un evento que, según el sitio web oficial del SBF, recibió a 24.200 personas de 144 países en su edición de 2025. Se supone que ese año, el SBF resultó en la firma de 1.084 acuerdos por un valor total de alrededor de 87.8 mil millones de dólares y recibió a más de 1.300 expertos y ponentes. El SBF no es una exposición insignificante. Es clave para Putin al intentar mostrar que Rusia sigue siendo una potencia económica global. Y el SBF de 2026 va a ser aún más importante de lo habitual. Entre los invitados de más de 130 países, según informa la BBC, hay una delegación estadounidense de bajo perfil presente. La delegación es pequeña pero significativa. Un miembro del gobierno de Trump asistirá, siendo la primera vez en años que un representante estadounidense acude al evento, según Kiev Independent. Te decimos todo esto para recalcar que el SBF 2026 lo es todo para Putin. Ucrania lo sabía. Y en la misma mañana en que Putin se levantó de la cama e intentó prepararse para reunirse con líderes empresariales y delegados de todo el mundo, Ucrania atacó en lo más profundo del corazón de San Petersburgo. El 3 de junio, los habitantes de San Petersburgo despertaron entre fuego, humo y ataques de drones ucranianos. Putin esperaba que la guerra que inició no fuera tema de discusión. Ahora, más de 20.000 asistentes solo hablarán de esa guerra. Las columnas de smog en San Petersburgo recuerdan que la guerra de Putin continúa, aunque él busque agradar a las élites globales. El presidente de Rusia fue humillado. Un hombre que intenta ocultar el daño de Ucrania solo observa cómo su país es desmantelado. Ucrania no tuvo piedad al lanzar drones sobre San Petersburgo la madrugada del 3 de junio. El Kyiv Post informó que el principal objetivo fue la terminal petrolera JSC Petersburgo, una de las mayores instalaciones de manejo de petróleo del noroeste de Rusia. Un análisis de varios videos de testigos presenciales y relatos en el lugar realizado por Astra ha confirmado que este fue el sitio de la humillación de Putin. Y Ucrania no pudo haber elegido un mejor objetivo para atacar en un día en que Rusia se supone que debe proyectar fortaleza económica y cerrar acuerdos comerciales. La terminal en llamas está a solo 17 kilómetros del centro de convenciones Expo Forum, donde se lleva a cabo el SBF 2026. Eso es tan intencional como todo lo que hace Ucrania. Significa que ninguno de los asistentes podrá evitar ver el humo proveniente de la terminal petrolera JSC Petersburgo. Putin no podrá afirmar que todo esto es normal. Quienes busca cortejar ven por sí mismos lo que la invasión de Putin trae a Rusia. Económicamente, el puerto en llamas también es vital para Rusia. El Kyiv Independiente informa que tiene capacidad de 12.5 millones de toneladas anuales, siendo una de las mayores terminales de almacenamiento y exportación de combustible en Rusia. Los productos petroleros llegan por tren, río y carretera para enviarse mundialmente, quizá a varios países presentes en el SPF 2026. Algunos delegados en el SPF 2026 quizá pensaban hacer acuerdos petroleros con Putin, pero ahora deberán reconsiderarlo. No puedes confiar en que Rusia cumpla sus promesas petroleras cuando tienes la imagen de un puerto en llamas grabada en la mente. Rusia entró en modo de control de daños. Alexander Drozdenko,
gobernador del Oblast de Leningrado y hombre de confianza de Putin para controlar la narrativa sobre su ciudad natal, ya intenta convertir la humillación de Putin en un éxito ruso. Afirma que las defensas aéreas de Petersburgo repelieron el ataque ucraniano, primero reportado con 3 drones y luego aumentado a 30. Nos parece que alguien no puede ponerse de acuerdo con su propia versión de los hechos. Podrían estar aumentando los números porque Drozdenko tiene que encontrar una manera de explicar por qué hay tanto fuego y humo en San Petersburgo. Sabemos que Rusia afirma interceptar todos los drones que Ucrania envía a su territorio. Drozdenko fue inteligente al no afirmar nada sobre restos de drones que casualmente hubieran impactado justo los objetivos que Ucrania quería atacar. Aunque lo hubiera hecho, habría ayudado. Pese a sus afirmaciones sobre interceptaciones, no puede ocultar lo que ven los asistentes al SBF 2026. Esa realidad ya se difunde en todas las redes sociales rusas. Toronto TV compartió en Telegram una compilación de la catástrofe que Ucrania acaba de infligir a Putin. Video tras video muestra consecuencias. Se ven 3 columnas de humo saliendo de la terminal petrolera JSC Petersburg, señalando que varios drones ucranianos lograron impactos directos. Otro muestra un incendio masivo en la terminal, esparciendo humo por todo el lugar. Se oyen las defensas aéreas rusas disparando en el fondo del video, y tras el tiroteo aún se percibe el zumbido de un dron ucraniano. En otro video, vemos el primero desde otro ángulo. Es enorme e imposible de ignorar, un monumento al gran ataque que Ucrania realizó contra la ciudad natal de Putin. El canal de Telegram también brinda otro dato interesante. A las 6:00 am del 3 de junio, autoridades de Leningrado reportaron un ataque de 50 drones. Nadie en Rusia se pone de acuerdo con las cifras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no ha tenido reparos en lanzar algunos huevos extra para unirse a los que ya están escurriendo por la cara de Putin. Mientras aliados del presidente ruso manipulan narrativas, Zelensky confirmó en Telegram que Ucrania realizó el ataque y fue tan exitoso como muestran las imágenes. Nuestras acciones de largo alcance han dado buenos resultados gracias a los soldados del SBU, SBS, SSO, GUR y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. Zelensky declaró que se alcanzaron objetivos importantes en Rusia esta noche, incluyendo la terminal petrolera de San Petersburgo. Zelensky declaró que desde la frontera estatal de Ucrania hasta este objetivo de la industria petrolera rusa que apoya la guerra hay unos 1.100 kilómetros. Es como echarle un poco de sal a la herida de Putin. La mención de los 1.100 kilómetros es tan intencional como todo lo que Ucrania hizo en San Petersburgo. Es un mensaje para Putin y los asistentes a su conferencia económica. Los drones ucranianos pueden llegar lejos y golpear fuerte. Ningún lugar en Rusia está a salvo. Ni siquiera la ciudad joya de la corona que Putin eligió para recibir a miles de personas. Pero quizá la señal más grande de que las cosas han salido muy mal en SBF 2026, como si el incendio descontrolado y el humo inconfundible no fueran suficientes, es lo que ha estado ocurriendo en el aeropuerto Polkovo de San Petersburgo. Rusia tuvo que activar el plan de seguridad KOVA en el aeropuerto, según el Kyiv Post, para recibir a algunos asistentes de SBF 2026. Se han retrasado o cancelado más de 10 vuelos de salida por interrupciones. Los que llegaron al aeropuerto antes de la conferencia vieron el pánico y saben que si Ucrania sigue atacando, podrían quedar atrapados en San Petersburgo más tiempo del planeado. De nuevo, es el mensaje. Esta es la realidad de la guerra de Rusia. El verdadero humo tras las cortinas que crean Putin y sus compinches. Y no se equivoquen, Ucrania quiere que quienes se dirigen al SBF 2026 sepan que puede venir más y que vendrá más. El Kyiv Independent informa que el SBU de Ucrania publicó un comunicado tras el devastador ataque. Así, un futuro estable implica incendios frecuentes en refinerías, depósitos y terminales donde el Kremlin obtiene petrodólares para su agresión, afirmó el SBU antes de advertir. Mientras Rusia prefiera la guerra a la paz, más seguido arderán las instalaciones que la mantienen. En otras palabras, hoy arde la terminal petrolera JSC de Petersburgo, y pronto llegarán más drones para mantenerla en llamas. Lo que pasó en San Petersburgo fue para humillar a Putin, eso fue evidente. Pero también se trató de algo más que eso. Ucrania acaba de incendiar la ciudad natal de Putin porque quería venganza. Rusia hizo algo tan diabólico que era necesario responder. Más de 20.000 personas verán la respuesta. Pero antes de explicar por qué Ucrania necesitaba venganza, recuerda que ves The Military Show. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para presionar el botón. Los ataques ucranianos del 3 de junio son solo los últimos de varias humillaciones que el presidente ruso ha sufrido en mayo. El mes comenzó con el sombrío desfile del Día de la Victoria 2026 que se llevó a cabo bajo la amenaza de ataques con drones,
lo que obligó a que lo que se suponía sería otra demostración de poder ruso se convirtiera en un evento deslucido, en el que Rusia no mostró ninguno de los equipos que normalmente deberían ser el punto culminante del día. A medida que ha avanzado el mes, los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa han provocado escasez de combustible en Crimea, donde a los residentes se les está limitando la compra de combustible porque las refinerías están ardiendo. Incluso antes del 3 de junio, Putin habría tenido dificultades para mantener la cabeza en alto mientras intentaba congraciarse con empresarios internacionales, mientras su gente se quejaba de los drones que volaban sobre sus cabezas. Pero la humillación solo fue la primera parte del objetivo de Ucrania el 3 de junio, la segunda, la venganza. Para entenderlo, debemos ver lo que Rusia hizo el 2 de junio. Rusia eligió ese día para lanzar un devastador ataque combinado de misiles y drones en toda Ucrania. Al Jazeera informa que el conteo final de proyectiles fue de 656 drones y 73 misiles que en conjunto tuvieron como objetivo Kiev, junto con las ciudades de Dnipro, Kharkiv, Poltava y Zaporilla. Ucrania hizo lo que pudo para detener la embestida. Las defensas aéreas del país actuaron admirablemente, derribando 602 de los drones y 40 de los misiles rusos. Sin embargo, Rusia intentaba causar el mayor daño posible con este ataque. Atlantic Council reporta que más de 30 de los 73 misiles lanzados eran balísticos, haciendo del 2 de junio uno de los mayores ataques de este tipo de Rusia contra Ucrania desde la invasión de Putin. El daño era lo que Rusia quería lograr, y el daño es lo que Rusia consiguió. Solo que Putin no ordenó atacar la infraestructura. Fue tras los civiles de Ucrania. Al Jazeera informa que al menos 22 personas murieron y decenas resultaron heridas tras el ataque ruso. Atlantic Council estima más de 100 víctimas, afirma que el ataque ruso del 2 de junio es una escalada en la campaña contra civiles ucranianos. Eso ya ha resultado en 15.850 muertes y 44.809 heridos hasta finales de abril, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al igual que el SBF, esta fue otra manera en la que Rusia proyectó su poder. Mientras el foro, que Ucrania acaba de arruinar con su respuesta, muestra la fortaleza económica de Rusia, el ataque del 2 de junio buscó aterrorizar y demostrar que Rusia puede atacar ciudades ucranianas con misiles balísticos y matar civiles. Sin embargo, como suele pasar con Rusia, la intención y la realidad no coinciden. Putin busca mostrarse fuerte, pero el 2 de junio solo evidencia su desesperación. La invasión terrestre rusa colapsa, mientras Putin recibe a muchos dignatarios extranjeros en San Petersburgo. Aunque Rusia lanzó una ofensiva en primavera y verano para derrocar a Ucrania, en los primeros 5 meses de 2026 no ha logrado avances reales y los secuaces de Putin sufren pérdidas de unas 35.000 al mes. Estos reveses han debilitado los intentos del régimen de Putin de mostrar la victoria rusa en Ucrania como inevitable. En cambio, el ambiente dentro de Rusia ahora parece estar cambiando para peor, con cada vez más personas cuestionando la sensatez de la invasión y dudando si Putin todavía puede lograr de manera realista sus objetivos maximalistas en Ucrania, informa el Atlantic Council. El 2 de junio debía devolver a Rusia a la cima y mostrar al mundo, antes de la SBF 2026, que sigue siendo la fuerza que Putin dice. Putin solo logró que Ucrania tuviera más motivos para atacar su ciudad natal. Cada civil que matan los misiles y drones rusos motiva a Ucrania a hacer sufrir a Putin. La humillación de que Rusia no pueda frenar un ataque a la infraestructura clave de una de sus ciudades más valiosas ya es grave. Como señala John Foreman, exagregado de defensa del Reino Unido en Moscú y Kiev, al Kiev Independent, en vez de mostrar una narrativa de victoria y fortaleza, sucede lo opuesto y los asistentes lo notarán. Pero quizá más importante que el mensaje para los asistentes al SBF 2026 es el resultado. Se incendia más petróleo ruso en una terminal de exportación. Esto implica menos venta de petróleo y menores ingresos para que el Kremlin recaude impuestos. El objetivo es debilitar a Rusia en el frente. Cortar la línea económica de San Petersburgo contribuye, y el momento permitió que Ucrania diera una doble dosis de venganza y humillación que Putin solo puede aceptar. Ahora, aquellos que han prestado atención a cómo Ucrania lleva a cabo ataques de largo alcance contra Rusia pueden encontrarse haciéndose la pregunta: ¿y qué hay de los otros ataques? Si esa pregunta cruzó por tu mente, eres muy astuto. Tan impresionante como fue la destrucción de una terminal petrolera en San Petersburgo, Ucrania ha demostrado muchas veces que no se enfoca en un solo objetivo cuando envía sus drones de largo alcance a Rusia. La terminal petrolera JSC de San Petersburgo fue uno de varios sitios atacados entre el 2 y 3 de junio. Según Pravda, drones ucranianos alcanzaron el Oblast de Tambov en Rusia, a casi 600 kilómetros del frente.
Allí, esos drones lograron impactos directos contra una planta de fabricación en la ciudad de Michurinsk, que según informes es responsable de construir equipos que se utilizan en aviones rusos y sistemas de control de misiles. Específicamente, la planta produce sensores MP-95 que se utilizan en los misiles de crucero KH-101 de Rusia, así como giromotores que son necesarios para los sensores usados en el misil KH-59. Vemos una intención una vez más. Rusia usó misiles y aviones para causar muertes civiles el 2 de junio. La respuesta de Ucrania fue eliminar una de las plantas responsables de fabricar el equipo que este tipo de armas necesita para hacer posibles esos ataques. Además, Pravda informa que autoridades rusas aseguran haber derribado más de 20 drones ucranianos en la región de Moscú desde la noche del 2 de junio. Ese es otro mensaje para Putin. La mayor parte del daño puede haberse hecho en la ciudad natal del presidente ruso, pero Ucrania también quiere que Putin recuerde que puede usar sus drones para llegar hasta el mismo centro del poder del presidente. Ahora, la joya de la corona de Rusia arde, y mientras Putin intenta dar su tradicional discurso principal, sabrá que el Davos ruso es un fracaso. Las llamas y el humo ya se han visto. Los asistentes a la conferencia saben que cualquier intento de Putin de proyectar fuerza es una mentira. Una ciudad a más de 1000 kilómetros de Ucrania acaba de ser atacada. Eso significa que nada en Rusia está a salvo, y ahora todo el mundo lo sabe. Pero realmente, bolas de fuego en las principales ciudades rusas no son novedad para Putin. Lo que acabamos de ver en San Petersburgo es uno de muchos ejemplos de la campaña de largo alcance que Ucrania está llevando a cabo contra Rusia en 2026. Hace unas semanas, Ucrania hizo algo similar. Tras un brutal ataque en Kiev que dejó 24 muertos, Ucrania atacó muy adentro de Moscú, destruyendo una refinería de petróleo rusa y demostrando la fuerza de sus drones en el proceso. Infraestructura militar clave fue atacada en varias regiones. Una campaña ya mortal se volvió devastadora. Puedes enterarte de todo si ves nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte nuestros reportajes sobre los ataques en profundidad de Ucrania dentro de Rusia. Gracias por vernos.